¿Sabes qué pasa cuando enfrentas lo que sientes? Empiezas a sanar en pensamientos, emociones o crisis. Hay oportunidad para restaurar con la psicoterapeuta Jocelyn Mejía de Connect Counseling. Esto es Crecer, sanar para crecer y crecer para ser, donde cuidar el corazón es cuidar la vida. Aquí no juzgamos, transformamos, porque cuando decides sanar, comienzas a crecer. Crecer con psicoterapeuta Jocelyn Mejía de Connect Counseling. También tenemos un invitado especial, el papá de Jocelyn. Él es Pastor Marco Antonio Mejía, con maestría en teología y catedrático en seminario teológico allá en Guatemala, de Ministerios Bibliocéntricos Yahad. Pero vamos primero con damas. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Gusto saludarte siempre. Hola Patti, bien, aquí mira, hoy vamos a tener un programa muy bonito aquí. Muy contenta de estarnos conectando una vez más con todas las personas que están con nosotros cada miércoles, miércoles a miércoles, así que bienvenidos a todos los que se están conectando. Gusto en saludarte otra vez. Y sí, hoy tenemos un invitado muy especial para mí. El día de hoy vamos a tener una plática muy bonita. Bueno, tú habías pensado un tema, pero vamos a preguntarle a tu papá cómo eras de niña y qué has hecho. No son bromas. Nos vamos a enfocar en eso. Mira que hoy vamos a hablar un poco de eso, entonces yo También. creo que por aquí, por allá, Ya les era van a de ir Dios, ya era de contando. Dios. Bueno, pero le vamos a dar la bienvenida entonces a Pastor Marco Antonio. ¿Cómo está? Bienvenido aquí al programa Crecer. Muchas gracias, Patti. Un honor para mí estar en este hermoso programa y esperamos tener un buen tiempo ahí, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Sí, vamos a estar hablando sobre 3 claves de la identidad: temperamento, carácter y personalidad. Conocer por qué somos como somos. Entonces, vamos a iniciar a ver uno a uno, a ver si voy a hacer la pregunta. Tal vez Jocelyn, tú das tu punto psicológico. Pastor Marco también nos apoya con lo que dice la Biblia y también la experiencia, por supuesto, y cómo era Jocelyn en ese aspecto. Entonces, para comenzar, ¿qué sería cada definición y cuál es la diferencia de cada uno del temperamento, carácter y personalidad? Mira, yo esto se lo voy a dejar que mi papá comience a explicarlo porque una de las personas que los puedo explicar ya después del lado Ujú. psicológico, pero me gusta también cómo lo explica porque una de las cosas que él también ha estudiado bastante ha sido los temperamentos y Mm. cómo se distinguen entre sí y por qué la importancia. Yo lo que quiero comenzar es, antes de que él nos explique bien, es de la importancia de que nosotros, esto es como un eslabón más para que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos. Ujú. Entonces, las personas que nos han estado escuchando cada miércoles que traemos, que traemos programas y que traemos temas, este es un tema que a mí me gusta traer porque nos va a ayudar a conocernos más en cómo Ujú. nosotros, qué es el temperamento, cómo se desarrolla el carácter y nuestra personalidad para que a veces nos ayude como que a comprender, Ujú. por esto tal vez puede suceder tal cosa o por eso actúo de esta manera. Ujú. Entonces, este, son tres diferentes, el temperamento, el carácter y la personalidad. Le voy a dejar que él nos explique un poquito y ya después si yo tengo que añadirle algo Ujú. de que tal vez Ya estamos de porque vuelta. cuando platicamos, Ujú. algo se me viene a la mente. Entonces, si quiero algo que se me viene a la mente, entonces añado un Bueno, poco más. ahí ¿tienes papel y lápiz, Jocelyn, a la mano? Así Sí. apuntas. Bueno, entonces vamos con Pastor Marco Antonio, si nos puede acá compartir, ¿verdad? De lo mucho que tiene. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Pues el Señor nos ha permitido adentrarnos un poquito a los temas de la personalidad con respecto a estos tres elementos: el temperamento, Ujú. el carácter y la personalidad. Y algo que debemos hacer en primer lugar es clarificar en qué consiste cada uno de estos tres aspectos. Entonces podríamos decir o empezar diciendo que el temperamento es genético. Dios puso en nosotros características genéticas adquiridas muchas veces por los padres
algunas veces por los abuelos, o sea, la genética no solamente se adquiere por Ujú, los padres, sino aún por nuestros ancestros. ujú, Y es algo que es natural en cada uno de nosotros. El temperamento también tenemos que saber que se distingue por los impulsos, por los instintos, las emociones y las pasiones. Es todo lo reactivo. Cómo uno reacciona, cómo uno se expresa, digamos, en emociones, en ujú. instintos, en esos impulsos. Eso es lo que es el temperamento. Es casi que lo que uno hace en automático, Y ¿verdad? pastor, ¿habrá un switch para apagar ese temperamento y no usarlo? Hoy no quiero usar mi temperamento. Hoy lo voy a poner en mute. Ajá, ok. Entonces eso ya está en automático, ya ni Y eso ya pensamos, es está, solo no, actuamos. correcto, correcto. Pero, digamos, en ese sentido, tenemos el otro elemento, digamos, Ujú, en nuestra manera de ser, que es el carácter. El carácter sí está compuesto, digamos, parte del temperamento, porque es lo que nos hace de alguna manera actuar como actuamos, pero el carácter también se conforma por costumbres, por la educación, por el entorno social, incluso las creencias que son una de las más fuertes en el carácter. Alguien decía por ahí, ¿verdad? Lo más ujú, fuerte de los pueblos y de las personas son sus creencias. Y por ujú, supuesto, el carácter está fundamentado en el intelecto y la voluntad. mm, Entonces, el temperamento, tristemente, no se puede apagar, no se puede quitar, ujú, pero sí se puede gobernar y sí se puede controlar cuando traemos a la conciencia algunas características del ujú. temperamento que necesitamos precisamente poner en control. Sí, ¿algo que quieras añadir, Jocelyn? De que aquí estamos viendo como él estaba diciendo, ¿no? De que a veces con el temperamento es como nosotros nacemos y ahí es cuando nosotros podemos ver Ujú, de que, oh, esto lo traigo de mi papá, oh, esto lo, como el abuelo, o reaccionas así. Entonces es algo, nuevos estudios, unas cosas que estábamos hablando con mi papá hace unos días, es de que nuevos estudios también, que es la epigenética, que a mí me gusta, que confirma mucho lo de la Biblia, es de que a veces pasamos ciertas cosas de generación a generación porque cuando se está gestando el bebé ya se está desarrollando el sistema nervioso y como ujú, que todas las emociones. Entonces, el temperamento es eso, todo lo que nos van pasando a nosotros biológicamente, genéticamente, donde está como que nuestro sistema nervioso y pues lo que le estaba explicando. Lo que es el carácter es más que todo, como les decía, ¿no? Lo cultural, cómo crecemos, en qué ujú, ambiente crecemos, qué es lo que estamos. Entonces, em, a veces hay cosas que pasamos, ya sea por biología o por sea algo que se haya aprendido y que se haya juntado con nuestro carácter, que ya después creo que es lo que viene sí, después de la... entonces el carácter se aprende, el temperamento se trae. ¿Y qué nos puede decir Pastor Marcos sobre la personalidad? Bueno, la personalidad es lo que se ve por fuera, lo externo, que bien podríamos decir que la personalidad puede Ujú, ser igual o diferente a lo que cada uno es internamente. Eso depende de lo genuino que cada persona sea de mm. acuerdo al interior. O sea que Por alguien eso puede es aparentar algo, correcto. ¿ok? Alguien puede aparentar algo porque puede poner por fuera una fachada, podríamos decir nosotros, que no es lo que realmente hay dentro Ujú, de ella. pues, Entonces, y ujú, la personalidad puede ser definitivamente muy acorde a lo que somos por dentro, pero se necesita ser sincero, franco, honesto con uno mismo, ujú, transparente, como diríamos, ¿verdad? En otra manera de decirlo, ujú. lo que realmente somos. A mí me gusta cuando me dicen, mira cómo estás, y yo les digo, ¿cómo me ves? Pues porque así como me ves, así estoy. No Ay, necesito, no necesito eso me ocultar nada. gustó. Sí, ¿Cómo me ves? Pues así estoy. así estoy como me ves, ¿verdad? Porque no necesito ocultar nada. Sin Ujú, embargo, hay personas que a veces no están bien por dentro y ¿cómo estás? Ah, re bien, estoy todo lo demás.
o Ujú, personas, digamos, que están muy bien y aparentan decir, ay, aquí jalando la carreta, aquí ujú. arrastrando los pies, pero es tal vez porque no quieren dar a conocer que están bien por temor a que las personas, como dice alguien por ahí, ¿verdad? Les digo que mejor no tengo dinero porque si les digo que tengo me van a pedir y no quiero Ujú, dar. ujú, ujú. Conforme Ese les es más o menos convenga. conforme les convenga, Sí. conforme les convenga. Sí. En Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre Ujú, entendido lo alcanzará. Son ujú. pocas las personas que llegan a conocerse a sí mismo, se necesita esa profundidad de conocimiento hacia uno mismo, la reflexión y la sabiduría, y por eso tenemos programas como este. Entonces, si con el temperamento lo tenemos en automático y se nace, si el carácter se aprende y se practica, la personalidad escogemos si ser genuinos o aparentar, Correcto. ¿cómo llegamos a tener lo ideal? O sea, lo que realmente para cumplir mi propósito, para ser yo quien soy, mi identidad internamente y externamente. Bueno, yo creo que todo empieza por el interior. Cada uno de nosotros debe de ser sincero consigo mismo, porque algunas veces hay personas que aún se mienten Ujú, a ellas mismas, creyendo que el mentirse a ellas mismas va a cambiar algo, digamos, de la vida de ellos que no les gusta y que no quieren ser. Yo creo que uno, en primer lugar, Patty, debe de, en primer lugar, sincerarse uno a sabiendas, digamos, los que tenemos nuestra fe en el Señor, sabemos que lo escondamos o no lo escondamos, de todas maneras ujú, Él lo sabe. ujú, Entonces, ¿para qué voy a esconder algo que no puedo esconder ujú, o pretender esconder algo que no puedo esconder? Entonces, la primera parte es ser genuino con uno mismo y entender y aceptar que dentro de esa genuinidad están las virtudes, están las fortalezas, pero que también hay debilidades, hay imperfecciones que yo necesito trabajar en nosotros. Y eso es lo que a veces nos cuesta aceptar, que también tenemos imperfecciones y nosotros quisiéramos ser un entecho de virtudes, que todo el mundo ujú, dijera, es que la persona es la última Coca-Cola del desierto, ujú, pero realmente no somos así. Todos ujú. tenemos virtudes y tenemos áreas que trabajar en nuestra vida. Cuando yo las acepto, entonces yo voy a empezar a verlas, a ser sincero conmigo mismo y a trabajarlas. Y entonces ya cuando yo trabajo esas áreas, entonces me voy a mostrar ante las personas tal cual, no Ujú. sin necesidad de estar escondiendo algo en mi vida, ¿verdad? Antes de ir con ejemplos bíblicos, Jocelyn, como profesión que tienes en la psicoterapeuta, ¿cómo es? Psicoterapeuta eres tú, ok, en la psicología y dar terapias, ¿cuál es el área o cuál de estas tres claves es la más difícil que consideras en general con las personas que has atendido durante todos estos años? Llevas como, no sé, 20 años más o menos de carrera. Por ahí, ya le voy llegando a los Sí, 20. ok. Ya puso a Ok. hacer cuentas a la audiencia ahí, ¿verdad? Ajá. Hagan cuentas. Ya Ok. van a saber mi edad. Ujú. Mira, Ujú. una de las cosas que veo añadiendo a lo que mi papá estaba diciendo era de que muchas veces estamos en esa negación y no hemos traído ciertas cosas a la conciencia por el mismo juicio, ¿no? Porque a Ujú. veces nos juzgamos demasiado, como él decía, ¿no? Y nos cuesta aceptar esas imperfecciones porque nos sentimos mal, porque nos da vergüenza, porque qué van a decir. Entonces es más fácil no aceptarlas o no verlas y solo enfocarnos en otras áreas. Entonces lo que veo es de que eso nos cuesta traerlas a la conciencia, identificarlas, el poder ver algo sin juzgarlo. Por ejemplo, cómo yo puedo ver cómo crecí, cómo puedo ver yo mi entorno. Eso es una de las dificultades que a veces veo en terapia para que podamos llegar a esa conciencia de conocernos y abrazar, es de que a veces cuando lo veo, todavía hay ciertas emociones que causan en mí, Ujú. todavía hay cosas que no han sido sanadas, entonces, y en lo del temperamento, a veces veo de que no hemos agarrado la conciencia de ese temperamento para poder moldearlo, para Ujú. poder, gobernarlo, como estaba diciendo mi papá. Y cuando pasan momentos muy difíciles en la vida de alguien, es donde
empiezan los trastornos de personalidad, que hemos Ujú, escuchado ya, por ejemplo, cuando vamos a la psicoterapia, es cuando las personas empiezan a desarrollar un desorden de personalidad. Eso quiere decir de que cuando nosotros juntamos lo biológico con lo como yo crecí en mi entorno y fue demasiado difícil, yo aprendí a mostrarme de cierta manera o a relacionarme de cierta manera para establecer vínculos o para mostrarme cómo me funcionó y a veces ujú, no es saludable. Nosotros ujú. tenemos la personalidad desorganizada, no sé cómo se dice en español, borderline, como que desorden de De personalidad. límites, Sí, es como que de están frontera, no sé. tira y encoge, como que hoy te quiero, mañana te odio. Y por ejemplo, Ujú, personas de que quieren mucha atención. Entonces, a veces esos son desórdenes de personalidad que se forman ujú, después de los 18 años porque es donde pues el ser humano viene y está poniendo todo con lo que nació y todo lo que aprendió y le está dando sentido en la adolescencia para después crear la personalidad que nosotros estábamos hablando, que es como yo me muestro a las personas. ujú, Y la importancia como decía mi papá, de cuando mientras más yo me conozco a mí, más acepto, más voy a estar en esa coherencia, en esa alineación conmigo mismo, interno y externo. Y eso me trae paz, porque cuando eso no está en alineación, crea mucho estrés interno. Estamos ujú, correctamente estresados. A veces estamos pensando como que si se dan cuenta realmente cómo soy, ¿no? Si lo que pienso, entonces estamos con mucho miedo. Eso es lo que realmente, eso es lo que veo a veces más en terapia, lo que trabajamos ujú. con respecto al temperamento, con respecto al carácter y con respecto a la personalidad. Y en general creo que usamos estas tres claves como que si fuera solo el carácter. A veces decimos, esa persona tiene un carácter muy fuerte, pero en realidad es su temperamento. El Exacto. carácter es cuando tienen un carácter firme, es una persona correcta, de convicciones, pero usamos el carácter como que fuera algo malo. Tal vez ahí Pastor Marcos puede ampliar un poquito. Y yo diría, Patti, que una persona de carácter lo vamos a tal vez a identificar de esta manera. Es Ujú, la que se gobierna a sí misma. ujú, En base a todos los temperamentos, pues porque ahorita estamos hablando del temperamento en general, pero sabemos nosotros que en los temperamentos hay por lo menos cuatro tipos de ujú. temperamentos y una combinación de 12 de los más dominantes, se puede decir, en nuestra personalidad, que posiblemente en otro programa podríamos Por adentrarnos un favor, sí. poquito. Es Esta va a ser la serie urgente, que les tenemos es para urgente, junio. sí. Muy Vamos a ver bien. todos los temperamentos, las fortalezas, las debilidades, cómo se relacionan en pareja, cómo se relacionan. Va a ser muy bonito este mes, así que no se lo Vamos a pierdan. quedar pura sedita, todos. Primeramente, Dios. Bueno, Bien. Así entonces, que el algo carácter general que entonces nos es puede... lo Ajá, que gobierna el temperamento. El muy... carácter es lo que gobierna el temperamento. Si nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos, entonces desarrollamos carácter. Si nosotros mm, no podemos gobernar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestras pasiones, posiblemente estamos careciendo de carácter porque nuestro temperamento es lo que más está influyendo, digamos, en nuestra vida. o sea que lo más fuerte se puede decir es el temperamento. De allí Correcto, surgen las otras dos, cómo trabajan, cómo reaccionan. correcto. Ok. Exacto. Es lo que viene más enraizado en Ujú, nosotros, ujú, para que las personas nos puedan comprender que es más fácil modificar lo que hemos aprendido con las experiencias y cómo nos ujú, presentamos a con lo que hemos nacido genéticamente, porque hay algo en nuestra ujú, biología que nos impulsa a ser de cierta manera. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, eso va a ser obviamente lo que va a dominar más cuando nosotros agarramos conciencia y trabajamos en ello, eso se puede dominar, más no lo vamos a modificar porque es algo con lo que nacimos, como que yo diga, bueno, ujú, nací con pelo liso y me lo quiero hacer colocho, me puedo hacer un permanente, pero en realidad no nací con pelo colocho. ujú. Algo similar a eso. Sí, entonces acá para esto, para estos temas, mucha gente prefiere evadir porque no les gusta enfrentar, confrontar realmente la realidad, por decirlo así. ¿Es saludable esto? ¿Es saludable evadir o hay que confrontar aunque duela,
aunque se pase una temporada de conflicto, de ajustes, etcétera. Definitivamente el no confrontar estas situaciones no ayuda a la persona a crecer ni madurar, ¿verdad? Porque siempre va a estar con una falsa, digamos, falsa personalidad, se podría decir, ¿verdad? Porque está, como bien decía Jocelyn, en una negación. O sea, Ujú, yo soy de cierta manera, pero no quiero ser de esta manera. ujú, Quiero ser de otra, oye, pero no puede ser de otra forma más que lo que tú eres. Entonces debes de, en primer lugar, de aceptarte como tú eres y tratar de trabajar tu mejor, digamos, visión de lo que tú eres. Eso ujú. ayuda definitivamente mucho mejor que el evadir el como yo soy. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar, parece que Pastor Marcos nos trae unos ejemplos de personajes bíblicos sobre lo que es el temperamento, carácter y personalidad. Bueno, a la profundidad de los personajes, creo yo que lo vamos a ir desarrollando poco a poco Ujú, con los otros programas, pero sí quiero partir, por ejemplo, de un pasaje bíblico, Pati, que tenemos en Primero de Samuel, capítulo 16, cuando Dios le manda a buscar, manda a Samuel a buscar a David para ungirlo como rey. Y entonces Samuel le pregunta a Dios, ¿cómo voy a hacerlo? Si Saúl llegara a enterarse, me ujú, matará y ujú, llevará contigo una novia. Entonces Dios le da instrucciones a Samuel que invite a Isaí, que es el padre de David, a que haga un sacrificio y todo lo demás. Pero luego ujú, Samuel llega con Isaí y le empieza a preguntar por sus hijos. Y entonces le llega a decir que Dios ha decidido elegir uno de sus hijos para que, eh, digamos, sea elegido rey. Así que Isaí empezó a pasarles a los ujú, más, digamos, agraciados, se puede ujú, decir, en su ujú, personalidad. ujú, Y entonces empieza Samuel a decir, no, 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 este no es, este no es. Y en el versículo 7 de ujú, primero de Samuel, capítulo 16 dice, el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo los he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. ujú, La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ujú, Y cuando vemos aquí que es Dios el que conoce la profundidad de la vida de una persona, entonces empezamos a darnos cuenta que Dios va a elegir la inclinación de una persona, de su corazón. Por supuesto, David tenía un temperamento que lo vamos a mencionar en su momento, tenía sus imperfecciones como todos lo sabemos, pero David era alguien que se quebrantaba ante el Señor y aceptaba tal como él era. Cuando ujú, él es confrontado por Natán, ujú, cuando él cae con Betsabé, pues David era el rey. Él tenía definitivamente la potestad de poder matarlo si él quería, pero él no hizo eso, se quebrantó. A ujú, diferencia de Saúl, que Saúl, ujú, dice que Saúl, la personalidad de Saúl, ujú, le sacaba un hombro y una cabeza a todos los ujú, demás, quiere decir que era el ujú. más agraciado, el más alto, Alto. digamos, de todos. Y sin embargo, Saúl tenía un carácter totalmente malo, lo escondía, no tenía carácter para enfrentar las cosas. Incluso Ujú, cuando estaba con Goliat, que le llega a decir, a ver quién va a pelear conmigo, el ujú, llamado a pelear contra él era Saúl, era el más alto, el más ujú, agraciado, él era el rey, pero nadie lo hizo más que David, que era un pequeñito, ¿verdad? ujú, Entonces vemos ahí cómo, eh, pues, el temperamento va de alguna manera influyendo en las decisiones, pero cómo el Señor, de acuerdo a cómo cada quien se acerca a Él, le va formando un carácter que le permite actuar en base a lo que Dios quiere y no a lo que uno básicamente está ujú. manifestando de su propia persona. Sí, tenemos que hacer una pausa. Al regresar, estamos hablando hoy sobre tres claves de la identidad: temperamento, carácter y personalidad.
con psicoterapeuta Jocelyn Mejía de Connect Counseling, y también desde Guatemala, Pastor Marco Antonio Mejía, que tiene maestría en teología y también catedrático en seminario teológico. Por favor, no le cambie, y aprovecho a agradecer a los Gedeones, gracias a aquellos que son parte de nuestro ejército y que con una semilla mensual colaboran para tener programas como este. Si no es parte, únase a nosotros, sea también portador de buenas nuevas. Regresamos acá a su programa Crecer, sanar para crecer y creer para ser. Hoy estamos hablando sobre 3 claves de su identidad, 3 claves de tu identidad: el temperamento, carácter y personalidad, y así conocer por qué somos como somos. Estamos platicando con psicoterapeuta Jocelyn Mejía de Connect Counseling. Usted se puede comunicar con ella al 562-316-6700. Ella toma diferentes tipos de seguro y puede comunicarse con ella para más información. 562-316-6700. También desde Guatemala tenemos a Pastor Marco Antonio Mejía. Él es tiene maestría en teología y también catedrático en seminario teológico de ministerios bibliocéntricos y Ahad. Nos quedamos entonces con este tema. Pastor Marcos, si usted nos puede, por favor, recordar así de forma breve lo que es el temperamento, el carácter y la personalidad. Y luego, Jocelyn, si tú nos puedes decir, por favor, si el temperamento es algo con lo que nacemos, hasta qué punto podemos manejarlo, controlarlo, minimizar lo negativo y fortalecer lo positivo. Entonces vamos primero con Pastor Marco Antonio. Parece que sí. Jocelyn, ¿nos escuchas? Sí, Sí, ahora ahora, sí. bueno, vamos primero entonces con Pastor Marcos, que nos recuerde, por favor, temperamento, carácter, personalidad, que es cada uno, así en forma breve. Muy bien, podemos decir entonces, Patti, que el temperamento es genético, eh, es parte de lo que nosotros traemos desde que nacemos, y nuestros temperamentos son los impulsos, los instintos, las emociones, las pasiones, todo lo que es reactivo, eso es el temperamento. Y el carácter, podemos decir entonces que lo componen el temperamento también, pero también está compuesto por costumbres, educación, entorno social o creencias, y también la manera de pensar. Podemos decir que el carácter es formado, mientras que el temperamento ya se nace con él. Y la personalidad Ujú. es la parte externa, es la que nos muestra a nosotros cómo somos. Y dijimos también que la personalidad puede ser genuina dependiendo de qué tan honestos seamos con nuestro interior. Si nuestra Ujú. personalidad manifiesta nuestro interior como tal, entonces es muy acorde a quienes nosotros somos. Pero si la personalidad esconde lo que realmente nosotros somos, entonces la personalidad no estaría acorde a nuestro interior. Muy bien. Jocelyn, ¿te recuerdas la pregunta o la repetimos? ¿Nos escuchas, Jocelyn? El Sí. Ahora micrófono, mami. estoy igual. Ahí. Ahora que, ahora sí, bueno, sí, sí, Ahora ya sabes de dónde lo saqué. exactamente, muy bien. Exactamente. Ahí vamos a preguntarle qué más hacía ¿Qué fue Jocelyn, lo que ¿verdad? me heredó? Ajá. Bueno, entonces, si el temperamento es algo con lo que nacemos, ¿hasta qué punto podemos aprender a manejarlo, a gobernarlo, a minimizar cosas negativas y a fortalecer cosas positivas? Mira, como tú dices, ¿no? Si esto es algo con lo que yo nací, va a llegar hasta cierto punto que no lo voy a llegar a cambiar. Sí lo puedo modificar, como estábamos hablando Ujú, acerca del carácter, gobernando el temperamento, porque es algo biológico. Entonces, lo que sí puedo hacer es regularlo. Porque cuando nosotros nacemos con los instintivos, nuestros instintos, lo biológico,
lo que tenemos que aprender es cómo yo uso esto y cómo Ujú, yo puedo decidir sobre esto con lo que yo nací. Ponte, ujú, hay unos, vamos a, tal vez ahorita más adelante en el programa, mi papá nos puede decir los diferentes cuatro tipos de temperamentos y qué es lo que, pero hay un temperamento que la idea, ponte, con, es más pasivo, es más tranquilo. Entonces, yo puedo tal vez aprender a ser un poquito más energética, pero voy a llegar hasta cierto punto que no ujú, voy a poder ser la misma en energía o la misma forma que una persona que tiene su temperamento de diferente manera. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo soy una persona introvertida que a veces no me creen, pero yo ujú. modifiqué, Créetelo tú, está bien. no estoy en negación, Ajá, ok. sino que Mm, yo he aprendido a modificar mi sociabilidad, cómo yo me ujú, socializo, pero en sí, dentro de mí, el socializar mucho no me da más energía, sino que sí tengo que un descanso. ujú, Entonces, eso es algo que fue modificado para mí, pero hay cierto, hasta cierto punto yo no puedo ser como una persona extrovertida. O sea, ya yo ujú, llego a un límite donde yo puedo modificar eso. ujú, Ponte las personas también de que hay un temperamento que lidia mucho con la ira. Entonces, tú puedes modificar tu sistema nervioso para que expresar el enojo, pero tal vez esa persona va a tener más ujú, dificultades, que se enoja más que otra persona con otro temperamento que no tenga esto en su sistema nervioso. Entonces, ujú. se puede modificar, no nos podemos deshacer de él, pero sí podemos modificarlo hasta cierto punto de regulación, pero no lo podemos cambiar. Sí, pero el conocimiento es poder, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, cuando conocemos la verdad de qué temperamento tenemos, de los que vamos a estar hablando, si no da tiempo hoy, pues en programas que vengan, entonces eso va a ayudar mucho, nos va a aliviar para saber qué hacer. No somos Exacto. responsables del temperamento con el que nacemos, pero sí somos responsables de lo que hacemos con él. Entonces, ¿cómo se logra esto, Pastor Marco Antonio? ¿Cómo se logra manejar, controlar el temperamento y sobre todo minimizar las partes negativas? Bueno, Patti, yo creo que una de las formas de poder hacerlo es que yo pueda conocerme a mí mismo, en qué temperamento es el más predominante de mi persona. Tal vez voy a dar una pequeña historial nada más en el Ujú, sentido de cómo se iniciaron los temperamentos. Los temperamentos se iniciaron con digamos, por el padre de la medicina moderna llamado Hipócrates alrededor del año 450 antes de Cristo. Y como él era un endocrinólogo, él se dio cuenta de que las personas, según el humor con que llegaban a digamos, a su clínica, pues así era como los fluidos en el cuerpo, digamos, se manifestaban. Y mm, entonces él fue el que prácticamente elaboró cuatro temperamentos, como por ujú, ejemplo, nosotros sabemos de que en nuestra cultura, digamos, hispana, nosotros decimos, por ejemplo, a una persona que se enoja mucho, te gusta tragar bilis, por ujú, ejemplo, ¿verdad? ujú, Porque la bilis se ujú, segrega cuando una persona es muy enojada. ujú, Entonces, él prácticamente elaboró cuatro identidades de temperamento y dentro de ellas tenemos los flemáticos, los coléricos, ujú, los melancólicos y los sanguíneos. Los flemáticos, algunas yo me voy a incluir porque, por supuesto, yo estoy consciente de mis temperamentos y voy a decir, somos las personas que somos más pacíficas, más pasivas en algunos otros casos, ¿verdad? ujú, Pero el temperamento nos ayuda a este tipo de actuación o de sentir, como yo se les decía, en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Ahí ujú, nos ayuda con esto, que el sistema nervioso no sea algo muy alterado. Pero a diferencia de los coléricos, que los coléricos sí definitivamente tienen una emoción ujú, con la impulsibilidad bastante alta. Tal vez en este caso con la emoción de la ira, que me va a gustar a mí por lo menos solamente rápidamente mencionar cuáles son las emociones con los que los temperamentos
van a tener que lidiar. Y Ujú, luego tenemos el melancólico, que es un temperamento introvertido. Bueno, algo que podemos decir es que dentro de los temperamentos hay dos que son extrovertidos y dos que son introvertidos. Los extrovertidos son los coléricos y los sanguíneos. Lo ujú, único es que tienen, por supuesto, sus diferencias y sus características diferenciales que ya las vamos a mencionar en algún momento ujú, determinado. Y los ujú, introvertidos son los flemáticos y los melancólicos. Entonces, el melancólico es cercano a un temperamento muy acongojado, muy abatido, es muy callado, muy introvertido, se mete mucho en sí mismo. Es el temperamento melancólico y luego el sanguíneo, por supuesto, ujú, sujetos a un humor variable. Entonces, ujú, cuando tenemos, Patti, conciencia de qué temperamento nos gobierna, entonces podemos traerlo a la conciencia y ujú, trabajar en ellos. Solamente agrego ujú, nada más, de estos cuatro temperamentos, ninguno de nosotros, en primer lugar, tenemos, nosotros todos tenemos de los cuatro temperamentos, solo que hay dos que son los más fuertes, tal vez. fuertes, digamos, en Ujú, cada uno, y de esos dos salen una combinación de 12 temperamentos. ujú, Podríamos decir, están los coléricos ujú. sanguíneos, los coléricos melancólicos, los coléricos flemáticos, luego están los sanguíneos coléricos, los sanguíneos melancólicos y los sanguíneos flemáticos, etcétera. Ahora de ahí Parece salen, trabalenguas, pastor. parece Sí, trabalenguas, sí. No sé de qué me pero de está ahí hablando. Ah, pero de no, ahí pero salen sí. 12 combinaciones, 12 Sí, y combinaciones creo que de para 12 eso temperamentos. sí hay que dedicar un programa porque se platicaría todo eso que usted nos está diciendo más despacio y también qué emociones van pegadas o manejan estos temperamentos para así saber, cuando se entiende hay fruto, cuando se entiende y se sabe hay alguna forma de poder actuar para evitar esas situaciones negativas, ¿verdad? Y poder Ujú, Exacto. crecer. correcto, correcto. Sí. Y no hay uno, y yo quiero añadir eso de que nosotros nos demos cuenta de que los temperamentos no es que sean mejores o peores, o sea, solo Correcto, son, o sea, correcto. Ujú, no es de que, oh, es mejor ese temperamento que mejor ese temperamento, sino que los temperamentos solo son una manera de describir ujú, cómo nosotros percibimos tal vez el mundo sea biológico, nuestros instintivos, y que todos los temperamentos tienen fortalezas, porque hay cosas muy buenas en todos los ujú, temperamentos y hay cosas que también los temperamentos, cada temperamento tiene un reto. Entonces, aquí es ver cuáles son las fortalezas de mi temperamento, cuáles son los retos que yo necesito trabajar en mi temperamento, con cuáles personas tal vez yo voy a tener más afinidad, con cuáles ujú, personas tal vez yo voy a necesitar más paciencia. ujú, Por ejemplo, aquí entre nos, ¿no? Una de las cosas que hablamos con mi abuelita era una persona con temperamento colérico. O sea, la persona colérico es como que ya quieren todo ya y como que rapidito y como la ira. Mi papá tiene un temperamento más pasivo, ujú, flemático. Entonces mi papá es como que más tranquilo, te habla más tranquilamente. Entonces, imagínate esa comparación, esa combinación de ujú. padre e hijo, ¿no? De madre e hija que Ya tiene. hiciste tu cuarto. Ya, Ajá, algún exacto. día, Que algún ya día. voy. La Mi abuelita era mamá, como que, solo déjame un paréntesis en eso, mamita, con lo que tú estás comentando. Mi mamá me decía, saca chispa, le pedís permiso a una pata para levantar la otra. Ay, Dios Cosas mío. como esas, ¿verdad? Pero sí, pero entonces, conocer ya sabes qué hacer. Ujú, exacto, ya vas con, y mira, sabes qué hacer, te tienes más gracia contigo mismo y tienes más gracia para las demás personas. Por ejemplo, ujú, una de estas cosas que yo ahorita empecé a ver con los temperamentos con papá, dije, una buena idea sería como que darle los temperamentos a mis hijos, ¿no? Porque ujú, va a haber temperamentos que necesitan diferentes cosas que ujú, nosotros como papás le podemos reforzar o les podemos ayudar en sus retos. em, Les podemos ayudar a que desarrollen sus fortalezas y que ayudarlos en sus retos o tenerles más paciencia. Imagínate que yo sea mm, una persona, porque yo tengo entre dos temperamentos que son algo que es el flemático, aquel que mi papá, pero también tengo el sanguíneo, que el sanguíneo es por eso yo hablo muy rápido ujú, y les hablo como que más animado. ujú, Entonces, eso, cuando yo veo que si tal vez uno de mis hijos es más tranquilo, yo necesito como que un poco más paciencia, le tengo más gracia y tal vez lo pueda ayudar. Entonces, esto nos ayuda también a tener más gracia con las demás personas, ujú, más gracia conmigo misma y poder como que
tener esas relaciones interpersonales también de otra manera, también más saludable. Sí, los extremos son malos, dicen por ahí, ¿verdad? Que todo el balance es lo mejor. Entonces, si en el ejemplo que nos están compartiendo de tu abuelita Jocelyn y tu papá, que tu abuelita le gustaba todo rápido y a tu papá más despacio, entonces para llegar a un balance, porque esos son extremos, entonces si no, si ambos los extremos van a estar chocando a cada rato. Tiene que ver la forma de que en una casa haya ese balance, esa armonía. Exacto. Mira, ahí el reto está para Ujú. la persona que es colérica, tener un poco más paciencia, ser más paciente, y para que es flemático también como que Pilas también un no ser poco. tan pasivo. Ajá, ajá, un poco de pilas. Si no, ay, yo creo que sé como la abuelita me desespera. Bueno, el carácter se revela especialmente cuando se está en privado. O sea, realmente quién es el carácter, la fe, las costumbres, la educación, todo eso. ¿Cómo desarrollar ese carácter si alguien quiere mejorar? ¿Cómo se mejora el carácter? Bueno, yo diría que el carácter se mejora, Pati, cuando nosotros vivimos una vida reflexiva Mm, y no una vida en automático todo el tiempo, sino de que yo me detenga un momento a pensar por qué actúo como actúo, por qué hago las cosas como las hago, conocerme un poquito más. Yo creo que el conocernos con test personales con respecto al temperamento, cuáles son mis características naturales y cómo puedo, en primer lugar, usar mis ujú, fortalezas para el desarrollo y ujú. cómo puedo trabajar las que no me ayudan para mi propio desarrollo. Pero sí, yo creo que el tener una vida reflexiva nos puede ayudar a entendernos y conocernos tal como nosotros somos. Y Jocelyn, a ver qué me dices tú de este comentario. La personalidad. Añadiendo, Ok. sí. Mira, añadiendo lo que mi papá estaba diciendo era de que el tener esa práctica o ese hábito de reflexión nos ayuda a tomar acción, ¿verdad? Ujú, Entonces, porque es bueno que nosotros estemos, ok, hice esto porque no sé qué sé yo, esto me detonó o porque esta es mi personalidad, y luego tomar acción. ¿Qué voy a hacer yo con esto? ujú, Entonces, la otra parte de la vida, del hábito de la reflexión, yo le añadiría aquí el tomar acción en esas cosas que estás viendo, porque a veces sabemos, pero no hacemos. Mira, yo sé que tengo que comer saludable, como siempre les digo aquí en este programa, ¿no? mm, Sé que tengo que hacer ejercicio, ya lo traje a la conciencia. Ajá. Pero si me quedo solo en saber y no desarrollo como un hábito de salir a caminar, de comer mejor, De eso balde. no, exacto. Entonces, el Ujú, tener el hábito reflexivo y no puede estar el uno sin el otro. ¿Me explico? Sino ujú, que los dos tienen que ir de la mano, porque si yo solo ponte que empiezo a comer mejor y hacer ejercicio, pero no lo tengo consciente de que es una área donde yo tengo más tendencia a, entonces voy a comenzar y no lo voy a mantener o me voy a regresar porque no he tomado esa decisión conscientemente. La tomé por impulso, la tomé por instinto, la tomé porque me forzó, no sé, cualquier cosa, pero no la hice conscientemente de por qué yo estoy tomando esta decisión de hacer esta acción. Entonces, para que haya una transformación en la vida de alguien, tiene que estar la conciencia y tiene que estar la acción que voy a tomar para hacer algo diferente. Entonces, yo le diría a las ujú, personas que desarrollemos ese hábito de reflexión para conocernos y luego practiquemos en esas áreas que tenemos que, por ejemplo, una de las áreas que yo tengo que practicar en mi vida, ujú, que mira, yo te estoy practicando un montón de cosas aquí que les he contado porque a mí me cuesta mucho, entonces yo tengo que estar constantemente dándome cuenta, cachándome, decir, que ujú, yo soy una persona también muy evasiva, entonces no ujú, confronto, no pongo límites, digo, ok, no, ujú, aquí cuando ya me enojo demasiado, dije, ok, entonces aquí hay un límite que está traspasando y no ujú, puse un límite que tenía que haber puesto. Y ujú, bueno, y lo practico, pero es una constante práctica y yo creo que nunca vamos a terminar nosotros de mejorar, de crecer, de seguir avanzando. Entonces es como un hábito de ujú, estar, como decía mi papá, en ese hábito de reflexión y en ese hábito de constante mejora. Y yo quiero abrir un paréntesis de mejora
pero no una mejora de que nunca somos suficientes, ¿no? Porque a veces estamos como que alcanzando la zanahoria y nunca la Ujú. agarramos. Yo no quiero que las personas se vean en ese punto de que tengo que ser mejor y nunca nada es suficiente. No, lo estamos haciendo también para mejorar mi vida, pero no es algo que yo no soy suficiente y siempre tengo que mejorar. Eso es lo que quiero como que aclarar para que no Ujú. nos centremos en eso de que siempre estamos como que en Ujú. eso, pero viene de lo que cuándo va a ser suficiente, no hasta cuándo vamos a dejar de hacer Sí, esto, sino que es un hábito. sí, en la Biblia este verso se me vino y es lo que tú estás diciendo. Bíblicamente dice, nunca te canses de hacer el bien, ¿verdad? O sea, eso es practicar lo bueno, practicar lo correcto, practicar la integridad, practicar todo lo que estamos hablando. Entonces, no hay que cansarnos de hacer el bien, en pocas palabras. Exacto. No hay que cansarnos, exacto. Sí, ahora, nos quedan 5 minutitos. La personalidad, ya sea genuina, que mejor, por supuesto, pero superficial, que algunas personas la usan, la personalidad puede abrir puertas, pero mantenerse en esa puerta que se abrió, ya sea relaciones familiares, con cónyuge, con hijos, laboral, social, etcétera, el temperamento y el carácter vienen a ya sea a afirmar esa relación o a, a romper la relación. Si ustedes nos pueden, por favor, ampliar un poquito sobre ese pensamiento. Bueno, tal vez yo me gustaría compartir una experiencia que tuve porque he tenido la bendición de usar este tipo del análisis de las personalidades para poder contratar. Por ejemplo, que Ujú, yo fui, digamos, jefe en algún momento determinado de unas empresas. Y en una ocasión tuve a una persona que llegó muy bien vestida, tenía mucha capacidad y yo la iba a contratar, de hecho ya la había contratado, pero cuando ujú, le hice algunas preguntas de si no tenía algunas situaciones, digamos, con las que ella tenía que lidiar internamente, entonces mire, se descompuso completamente, ¿verdad? mm, Y digamos, prácticamente ella pues estaba dando una apariencia de su personalidad sin querer que lo que tenía que trabajar en su propia vida se supiera. Pero como al final, pues siempre uno tiene formas de saber cómo la persona está teniendo conflictos internos, ujú, entonces, pues no me regresó. Después dije, mejor no le hubiera dicho, ¿verdad? Mejor no le hubiera preguntado lo que le pregunté y tal vez la hubiera contratado, ¿verdad? Pero cuando le pregunté, pues ella se vio como descubierta y ujú. ya no regresó para la plaza que la estábamos contratando. Hubiera Yo creo estado que llorando ahí, todo el tiempo y no hubiera trabajado, ¿verdad? Si cabal, la cabal. contrata. Entonces yo creo que cuando uno Ajá, evade el ujú, aceptarse a uno tal como es, Pati, no ayuda a las relaciones. ujú, En el momento en que se ven descubiertos, pues es en ese momento donde prefieren salir corriendo en ujú, lugar de trabajar la relación y saber qué debo de hacer para ujú. mejorar mi vida, ¿verdad? Mi relación. Sí, porque ya en la relación, ¿qué hay que hacer? Pues hacer todo lo posible por mantenerla. ¿Algo que quieras agregar, Jocelyn? No, nada más eso, como tú estabas diciendo, Ujú, ¿no? Cuando ya algo que no somos va a ser muy difícil sostenerlo. Si alguien está en una apariencia, como ahorita decía mi ujú, papá, ¿no? Tal vez se lo hace muy difícil sostenerlo con el tiempo, al menos que hayamos desarrollado esa personalidad de cómo me voy navegando, pero de una u otra manera, tal vez con los más cercanos es donde más como que salen ciertas ujú, cosas con las personas que estamos todos los días. ¿Por qué? Porque no podemos sostener algo 24/7. Entonces va a salir una cosita por aquí, otra cosita ujú, por allá. Y en términos de relaciones, mientras estemos todos dispuestos a trabajarlo, ujú, y aceptar eso, yo creo que hay futuro para, ahora sí, hay personas que dicen, no, así soy yo nunca voy a cambiar y entonces ahí no se podría trabajar en una relación porque la persona no está dispuesta y una ujú, relación no solo es de una persona. ujú. Sí, es del equipo de Exacto, quienes estén. Y en este exacto. minutito yo les agradezco lo que nos están compartiendo hoy sobre estas claves de identidad, temperamento, carácter y personalidad. Y vienen programas más interesantes los próximos miércoles a las 2. Y en este minutito, Pastor Marco, le dejo para, por favor, en nuestra fe.
¿Cómo impacta el Espíritu Santo, cómo impacta la Biblia en nuestro temperamento, carácter y personalidad? Bueno, el Espíritu Santo hace una obra excelente de que no ser por Él el que nos está constantemente, como dice la palabra, redarguyéndonos, que es confrontándonos con lo que nosotros realmente tenemos que mejorar en nuestra vida. Creo que muchos de nosotros no creceríamos de la manera en que crecemos cuando el Espíritu Santo realmente gobierna nuestra vida. Así que yo creo que es un buen recurso para nosotros. Nosotros tenemos dos recursos que nos ayudan a crecer: la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida y la formación del carácter de Cristo en nosotros. Creo que nos ayudarían a crecer de buena manera, Pati. Ese es el poder que hay que recibir, el poder del Amén. Espíritu Santo. Gracias por esta información y nos seguimos viendo el próximo miércoles. Gracias a usted que está en sintonía y no le cambie. ¿Sabes qué pasa cuando enfrentas lo que sientes? Empiezas a sanar, no olvidando, pero renovando. En pensamientos, emociones o crisis, hay oportunidad para comprender la verdad. Esto fue Crecer, sanar para crecer y creer para ser. Aquí no juzgamos, transformamos. No te acomodes al dolor, vénselo con honor. Hasta nuestro próximo episodio para seguir creciendo y seguir creyendo en Crecer.